capacidad. Si se fijan, estamos hablando de la geometría. En todo esto estamos hablando de la geometría, ¿no? Todo esto de acá. Entonces, hablemos del rectángulo equivalente. Voy a dejar de compartir y voy a compartir mi pizarrita para que sigamos escribiendo ahí mismo. ¿De acuerdo? Bien. Nos anotemos aquí rectángulo equivalente, ¿les parece? Es el rectángulo equivalente. Bien, para empezar, ¿cómo es la forma de una cuenca? Una cuenca puede ser media alargada, ¿no es así? Va a depender de qué, de la morfometría y la fisiografía que tenga cada una de ellas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tienen una cuenca media alargada, ¿no? Podemos tener una cuenca, ¿no? Media redonda, ¿por qué no? ¿No? Ahí está. Redonda y una media alargada. Pero en ningún momento, una cuenca va a dejar una figura geométrica, ¿no? ¿Debido a qué? A las líneas de curvas de nivel, ¿no? Las líneas de curvas de nivel, no, como su nombre lo dice, son curvas, ¿no es así? Son nivel, ¿no? Que me describen a mí una cierta topografía, ¿no? En ningún momento son rectas. Es que voy a encontrar yo algunas curvas de esta manera, ¿no? Entonces, en ningún momento voy a venir y voy a existir en rectas, ¿no? Tienen una cierta tendencia, un cierto grado de curvatura, ¿no? ¿Ven? Las líneas de curvas de nivel. Y como yo delimito la cuenca a partir de las líneas de parteaguas, ¿no? Que son los puntos más altos, voy a tener que seguir aproximadamente la misma tendencia, ¿no? De las curvas que tengo ahí. ¿Por qué? Porque si no, estaría cortando, ¿no? Las líneas de relieve que tiene la cuenca. Entonces, cuando estoy delimitando, resulta, que trato de que estas líneas de la delimitación con las curvas de nivel sean aproximadamente paralelas, ¿no? Sean aproximadamente paralelas. Entonces, desde ya no va a ser una línea recta, sino va a tener ciertos grados de curvatura, ¿no es así? Entonces, las cuencas, una vez delimitadas, no van a tener una figura geométrica en ningún momento. Entonces, tratamos acá de buscar una equivalencia, ¿no? Una equivalencia mediante o a través de una figura geométrica. Y la figura geométrica que más se acomoda para esa equivalencia resulta que es un rectángulo, ¿no? Resulta que es un rectángulo. Por eso le llamamos rectángulo equivalente, ¿no? Equivalente, ¿no? Esta equivalencia le va a obedecer ¿a qué? A ciertos factores. ¿Cuál?
vale decir el área. El área. O sea que este rectángulo tiene que tener la misma área de la cuenca. Por eso dice equivalente. Ahí estoy encontrando la equivalencia. Pero si tiene la misma área, también tendría que tener el mismo perímetro. ¿No es así? Entonces, voy a buscar un rectángulo que sea equivalente en el área y el perímetro de la cuenca. ¿No? Vale decir, un rectángulo que tenga la misma área de la cuenca y el mismo perímetro. De ahí se dice que el rectángulo equivalente, ¿no?, es una transformación geométrica de la cuenca, ¿no?, que permite que representar su forma heterogénea, ¿no? Porque no es una forma homogénea, sino más bien permite representar su forma heterogénea, ¿no?, con la forma de un rectángulo. Entonces, seguramente vamos a buscar nosotros un rectángulo que tenga la misma área y el mismo perímetro. Entonces, ustedes van a ver o van a revisar en cualquier libro el concepto o definición de rectángulo equivalente. Nos dice que es una transformación geométrica que permite representar la cuenca de su forma heterogénea con la forma ¿de qué? De un rectángulo. Pero ojo, ese rectángulo tiene la misma área y el mismo perímetro. ¿De acuerdo? Y usted me dirá, ¿y para qué me va a servir saber eso? Bueno, cuando no existía la cartografía digital, ¿no?, cuando no existían las imágenes satelitales y cuando no existían con mayor razón los modelos digitales de terreno, era muy difícil, ¿no? Era muy difícil conocer qué es lo que sucedía a lo largo de la cuenca, ¿no?, con las curvas de nivel y sus áreas dentro de ellas. Por ejemplo, este rectángulo equivalente yo lo podría dibujar acá, ¿no?, lo podría dibujar acá y podría identificar tres partes de la cuenca, ¿no?, la parte alta, la parte media y la parte baja. Si eso quisiera hacer en la cuenca, tendría que buscar yo, ¿no?, la curva de nivel que me dibuja ese sector, ¿no? Lo otro también. Y a veces necesitaba realizar ciertos cálculos a lo largo de la cuenca, ¿no?, la parte baja, la parte media y la parte alta. Hoy en día, evidentemente, no es muy utilizado. ¿Por qué? Porque es más fácil ya trabajar con todos los modelos digitales, las imágenes o simplemente, ¿no?, el plano digitalizado, donde fácilmente puedo determinar la longitud, por ejemplo, de la curva de nivel. Pónganse que esta cuenca está acá en el punto de aforo, la cota 1000. Pónganse que esta sea la cota 1200, esta la 1400 y la parte más alta es la 1600. Entonces fácilmente puedo venir y decir entre la cota 1400
y la cota 1600 existe esta área. ¿No? Pero ahora resulta que esto ya es mucho más fácil con esa tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, por esa razón, no es muy utilizado. Como también existe, por ejemplo, el perímetro estilizado, que tampoco es utilizado ya. Me voy a dibujar una cuenca acá. Fíjense. Y bueno, en vez de estar agarrando el mecate o el hilo y tratando de que todo esto esté similar, ¿no? En la forma irregular que tiene, ¿qué es lo que se hacía? ¿No? Se venía y se trazaban líneas rectas, ¿no? Líneas rectas. Buscando que esas líneas estén lo más pegado posible a la cuenca. Y ahí sí podía sumar todas estas líneas, ¿no? Todas estas líneas de acá y decir, perfecto, este de acá es el perímetro estilizado. Pero bueno, estilizado. Obviamente el perímetro estilizado podía ser mayor o menor que el perímetro real, ¿no? Pero tampoco era grande la diferencia. Entonces lo mismo pasaba acá con el rectángulo equivalente. Y ese rectángulo, por ejemplo, para tener esa equivalencia, ¿qué es lo que me dice la teoría? Pónganse, este es el lado menor y este es el lado mayor del rectángulo. Me decían que tenga la misma área y el mismo perímetro. Y bueno, el área del rectángulo, ¿a qué es igual? A L por L, ¿no ven? A L por L. Y el perímetro, ¿a qué viene a ser igual? ¿No? A 2 veces L más 2 veces L, ¿no? 2 veces L mayúscula más 2 veces L minúscula. O sea que podía colocar que el perímetro es esta ecuación. Por lo tanto, tenía aquí perímetro es igual a 2 veces a L más L. Y bueno, ¿qué me queda acá? Resulta que me queda un sistema de ecuaciones con 2 variables, porque el área es el área de la cuenca, el P, que es el perímetro de la cuenca, y que me quedan 2 variables. Con 2 ecuaciones solucionaba el caso y determinaba cuánto es L mayor y cuánto es L menor. ¿De acuerdo? Entonces, es esa la función del rectángulo equivalente, que hoy en día, evidentemente, por la digitalización de la cartografía, eso ya ha pasado a un desuso, ¿no? Porque podemos trabajar muy bien con las áreas que existen entre curvas. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué les digo esto? Miren, fíjense, yo me voy a dibujar nuevamente una cuenca acá. Ahí está la cuenca. Nosotros más adelante vamos a aprender a calcular, primero a dibujar, ¿no? La curva isométrica.
Y esa curva isométrica nos va a ayudar a definir, por ejemplo, la altura media de la cuenca. Y a base de esa curva isométrica y esos datos vamos a dibujar el polígono de frecuencia de altitudes. Y ahí vamos a ver qué altitud es más frecuente en la cuenca. Y para ello, ¿qué vamos a necesitar? Resulta de que esto puede ser así, ¿no? Puede ser esta una curva de nivel. La siguiente curva de nivel es esta. ¿No? La subsiguiente curva de nivel resulta que es esta. ¿No? Independientemente a qué? Independientemente al intervalo. Entonces, yo voy a necesitar, por ejemplo, esta área. ¿Área entre qué? Entre curvas de nivel consecutivo. ¿No? Pónganse que esta sea la curva 3500. Aquí llegue a la 3600. Aquí esté en la 3400. Entonces voy a necesitar esta área entre dos curvas consecutivas, ¿no? Y fíjense, estar cortando el cartoncito para luego pesar solamente esta área verde, ya se tornaba mucho más, no complicado, pero mucho más laborioso, ¿no es así? Y bueno, por ahí necesitaba saber entre la cota 3400 y 3600 cuál era el área. Y bueno, podía hacer esto así, el rectángulo equivalente, ubicar la cota en ese lado mayor del rectángulo. Pónganse que esta era la cota 3400, ¿no? Y esta es la 3600. Entonces, ahí está su utilidad. Hoy en día nosotros ya tenemos todo esto, ¿no ve? Y podemos fácilmente venir y calcular más allá de la irregularidad que puedan tener las curvas de nivel. ¿No? Puedo determinar, por ejemplo, el área entre la 3400 y la 3500. O entre la 3500 y la 3600 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, para hacer un estudio, seguramente necesitamos calcular estas áreas. Y ahí pónganse que la siguiente área sea aproximadamente esta, mucho más grande que todas, ¿no? Mucho más grande que todas. Y que sea esta. Fíjense, así de grande. Y aquí tenga la cota 3300. ¿Qué voy a decir? Que la altitud que más se repite en la cuenca va a ser entre 3300 y 3400. ¿No ve? Y eso lo vamos a hacer mediante una gráfica. Y ahí vamos a analizar distintas situaciones del comportamiento que puede tener la cuenca en su fase de drenaje. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esta era la aplicación que se tenía en el rectángulo equivalente. Ahora pasemos a hablar al otro. La otra característica. ¿Qué decía?
decía el índice de compacidad. También llamado O de Gravelius. O de Gravelius. Porque fue este señor el que lo determinó, ¿no? Y ahí resulta también, me voy a volver a dibujar esas cuencas. Van a ver ustedes, es muy importante determinar este índice que sigue teniendo en cuenta en su cálculo la geometría, ¿no? Versus una cuenca de esta naturaleza que sigue teniendo en cuenta la geometría, pero ya no en un rectángulo, sino en una circunferencia, ¿no? Por eso se dice que el índice de compacidad o de Gravelius es la relación, ¿no? Voy a poner así, la relación que existe entre quién, entre el perímetro de la cuenca, ¿no ve? Y, ahí le pongamos y, el perímetro de una circunferencia. Si estoy utilizando circunferencia, le pongamos así. Si estoy utilizando una circunferencia, no es así, vale decir un redondito, ¿qué voy a buscar? ¿Qué me va a indicar este índice? Me va a indicar si la cuenca se asemeja a un círculo o no. Nada más. ¿Pero para qué? ¿Qué voy a ganar sabiendo si la cuenca es redonda o alargada? Si es redonda, fíjense, el drenaje entre el punto más alto, ¿no? Entre los puntos más altos, ¿no? Al punto de cierre de la cuenca o de aforo, ¿cómo va a ser? Mucho más corto que, por ejemplo, una cuenca que sea alargada. Los puntos más altos, ¿no? Van a tardar más hasta llegar al punto de cierre o de aforo. Entonces, eso me da una idea, ¿no? De cómo es el drenaje. Ustedes no han escuchado hablar, ha llovido en la cabecera de la cuenca. Vamos a ver cómo llega el río. ¿No ve? Y hay gente que le dice a usted, no, tranquilo, en una hora recién llega. No, no, va a llegar en 10 minutos, nos apuremos. Y ahí está. Una cuenca redonda voy a tener en el punto de cierre un menor tiempo de recorrido del drenaje. ¿A comparación de qué? De una cuenca que sea media alargada. Entonces, para eso me va a servir el índice de compacidad y de Gravelius, para estudiar y analizar cómo es el drenaje dentro de ella y después poder hasta asemejar o buscar cuencas semejantes. ¿De acuerdo? Entonces, el índice de compacidad, en algunos libros está así, índice de compacidad. En otros libros está como índice de Gravelius, por si acaso. Es lo mismo.
¿De acuerdo? Yo voy a escribir acá que el índice de compacidad es igual a ¿qué? A la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro ¿de quién? De una circunferencia. Pero resulta que esta circunferencia, ¿no ve? También tiene que tener la misma área. Porque de repente el área de esta cuenca es así de grande y yo estoy tratando de buscar una relación y una semejanza con un área bien pequeñita. O sea que el área de esta cuenca, ¿no? Debe ser la misma que la área de la circunferencia. Por eso voy a buscar esa relación. Entonces, cuando esta área, fíjese, es más grande, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a parecer a un círculo, ¿no? Sino va a ser muy diferente. Entonces, eso es lo que busca el índice de compacidad. Yo para empezar sé que el perímetro de una circunferencia, ¿a qué es igual? A 2 veces pi por r, ¿no? También sé que el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces yo podría decir que el índice de compacidad es igual a ¿qué? A P va a seguir siendo P y el perímetro de la circunferencia es este. Pero resulta que R lo puedo despejar de acá, ¿no ve? Puedo decir que R directamente es la raíz ¿de qué? De A sobre pi, ¿no ve? Listo. Ahora puedo todo reemplazar acá. Voy a reemplazar y voy a dividir directamente el 2. ¿Y qué me va a salir a mí? Me va a salir que el índice de compacidad es igual a 0,282. Me estaba comiendo un 2. 282. ¿Así? ¿De qué? Del perímetro sobre la raíz del área. Listo. Resulta que este viene a ser mi índice de compacidad en una cuenca. Ajá, o sea que si a mí me toca un índice de compacidad igual o aproximadamente igual a 1, estaré hablando de ¿qué? De una cuenca redonda, ¿no? O circular. Por lo tanto, el drenaje va a ser ¿qué? Mucho más rápido. Obviamente el drenaje también tiene en cuenta que las pendientes de los ríos. No es así. ¿Y qué pasará cuando el índice de compacidad es diferente a 1? Cuando sea mayor a 1 va a ser media alargada, ¿no? Y cuando sea menor a 1, ¿qué va a ser? Media achatada. Y va a crecer hacia los costados. Entonces, ahí radica la importancia del índice de compacidad o de Gravelius, ¿no? Para conocer aproximadamente cómo es el drenaje en mi cuenca. No se olviden, y hoy vamos a ver unos dos o unos 3 videos, de que una cuenca, ¿no? Aloja muchos fenómenos a lo largo de ella. Y fenómenos no solamente ambientales ni hidrológicos, sino también sociales. En una cuenca puede existir al medio de la cuenca o aún en algún sector de la cuenca puede existir una población.
una mancha urbana, una urbanización. Y nosotros no estamos alejados de ellos. Fíjense la cuenca del Guadalquivir. Tiene una población concentrada, San Lorenzo. Bueno, no sé si decirles Tomatitas porque ya está casi unido con la ciudad. Y pasa por toda la mancha urbana de la ciudad de Tarija. ¿Se dan cuenta? Entonces, son índices, ¿no?, de análisis que me van a servir en el momento que yo quiera realizar algún diseño de una obra dentro de mi ciudad o dentro de la ciudad. Y ahí seguramente me voy a dar cuenta hasta cuando calcule o determine el famoso tiempo de concentración. ¿De acuerdo? Ya van a ver ustedes, o ya vamos a ver cuando llevemos precipitación, que el tiempo de concentración, ¿no?, es un tiempo, ¿no?, calculado a partir de qué, de una referencia. ¿Y qué dice esa referencia? Dice que este tiempo va a ser referido cuando la gota de agua que cae en la sección más alta, vale decir acá, recorre toda la cuenca hasta llegar al punto de aforo o de cierre. Le llamamos punto de aforo porque es un punto sujeto a la medición. Como nuestra unidad patrón es una cuenca, nos interesa saber cuánta agua sale por aquí. ¿Y qué es aforar? Es medir. Es medir ¿qué? La cantidad de agua que pasa por una determinada sección. Entonces, como estamos hablando de la cuenca, nos interesa saber la salida. Por eso hablamos del punto de cierre de la cuenca o del punto de aforo. ¿Pueden existir otros puntos de aforos intermedios? Por supuesto. ¿Pueden existir un punto de aforo que sea un punto de cierre de esta subcuenca? Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Entonces, si se dan cuenta, el índice de Gravelius nos va a poder relacionar con todas estas futuras variables para ver cómo es el drenaje en la cuenca. ¿De acuerdo? Y seguimos hablando de qué? De la geometría, ¿no? Les decía características geométricas. Cuando he hablado de el rectángulo equivalente, he hablado de un rectángulo, de una figura geométrica. Y cuando he hablado del índice de compacidad de Gravelius, estoy hablando de qué? De una circunferencia. ¿De acuerdo? Que tiene esa geometría. ¿Está bien? Entonces, si volvemos a este cuadrito, resulta de que nosotros, perdón, ya había estado abierto acá. Lo dejaremos desde acá. Entonces, resulta que ya tenemos nuestras características de nuestra cuenca. ¿No es así? Esto hemos visto, ya tenemos
estas tres. ¿De acuerdo? Estaríamos hablando entonces del área, del perímetro, del rectángulo equivalente y del índice de compacidad. Sí, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, una pequeña consultita con respecto a lo que es el índice de compacidad. Entonces, si es que el índice de compacidad a nosotros nos arroja que es algo distinto de uno, ¿cómo dijo que lo clasificaríamos a lo que es la... Depende si le sale mayor a 1 o menor a 1. Si le sale mayor a 1, va a estar alargada, ¿no? Va a ser alargada. Si le sale menor a 1, va a ser achatada la cuenca. De acuerdo, vamos a ver cómo es los índices de compacidad de diferentes cuencas. Y vamos a relacionar ahí justamente con su forma. ¿Sí? Entonces, ahí, adelante, adelante. No, está bien, ingeniero, gracias. Eso es. No, ¿por qué pues? ¿Por qué? Bueno, ahora pasemos a hablar de los parámetros de relieve entonces. Eso sí, ya los tengo, como ya son fórmulas, ¿no? Empíricas o semiempíricas, que no tienen una deducción tan matemática, las he colocado en las diapositivas. Por eso dice, ¿no? De título el archivo, complemento de la unidad 1. Entonces vamos a estar hablando a partir de los parámetros de relieve. Y si se fijan, dice acá parámetros de relieve. Parámetros de relieve. Y vamos a ver estos tres y luego estos cuatro. ¿De acuerdo? Y simplemente vamos a ir revisando qué dice la fórmula, cómo determinarlo. ¿De acuerdo? Primer parámetro de relieve, índice dependiente de Roche. ¿Qué dice? El índice dependiente es una ponderación que se establece entre quiénes, entre las pendientes y el tramo recorrido por el río. Tramo recorrido. Ahora vamos a hablar, si se fijan, volvemos acá, relieve, ¿no? Relieve. Entonces, vamos a hablar de las pendientes. ¿Quién me define cómo es el relieve? Las pendientes. ¿No? Por eso entonces utilizamos ellas. Con este valor se puede establecer el tipo de granulometría que se encuentra en el cauce. Además, expresa un cierto modo el relieve de la cuenca. Obviamente no me da parámetros exactos, pero me dice, en cierto modo, su pendiente debe ser aproximadamente, ¿no? Una pendiente alta, una pendiente media o una pendiente baja. En una pendiente alta voy a tener procesos erosivos, ¿no? ¿Por qué? Por la velocidad que tenga el agua en los ríos. Y si esa cuenca tiene un material granular, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber mucho sedimento, va a haber mucho transporte de sedimento. En otras palabras, vulgarmente dicho, ¿qué va a existir? Las piedras van a comenzar a rodar. ¿No ve? Las piedras, las arenas, todo lo que esté ahí compuesto por el lecho aluvial va a comenzar a rodar y seguramente se va a ir a alojar a otras partes del río. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasará si es, por ejemplo, una cuenca que no tenga grano? Vale decir que no tenga piedras. ¿Cómo será entonces su granulometría?
Entonces, me va a ir dando ideas. Por eso son características que llegan a ser una propiedad en la cuenca. ¿Cómo se lo obtiene? Se obtiene utilizando el rectángulo equivalente con la siguiente ecuación. Índice pendiente de Roche, fíjense, es igual a la sumatoria entre I igual a 2, que viene a ser la segunda curva, ¿no ve? Hasta la siguiente n, ¿no? Que viene a ser la 3, y después entre la 3 y la 4, y después entre la 4 y la 5, así sucesivamente, por la raíz de todo esto de acá. ¿Qué es beta? Fracción de la superficie total de la cuenca, comprendidas entre las cotas AI y AI menos 1. Tal como estábamos viendo esa grafiquita en la pizarrita. ¿No ve? AI 3000, AI menos 1, 2900. Ahora, ese intervalo de curvas generalmente es 100 metros, pero eso depende de la persona que está haciendo el estudio, porque de repente yo quiero hacer un estudio, ¿no?, mucho más a detalle o minucioso y decir, yo voy a utilizar curvas de nivel con un intervalo de 50 metros y ya no de 100. O tal vez otro diga, es suficiente 200, porque la cuenca es relativamente plana. Por lo tanto, voy a tener un río tal vez navegable. Obvio, no es lo mismo un río en esta zona que el río Beni, por ejemplo. Las pendientes, ¿cómo son? ¿No? Entonces, si voy a ir a un río de una cuenca relativamente llana, no voy a agarrar pues intervalos grandes, sino más bien intervalos pequeñitos, tal vez sea cada 50, tal vez sea cada 20 metros el intervalo de las curvas, ¿no? Y también dependerá de qué tamaño sea mi cuenca. Por ahí es una cuenca tan grande, no voy a estar haciendo de 20 metros, ¿no? Imagínense, podría estar haciendo de 150 en 150. Entonces, ese intervalo de curvas, usted lo va a dar, ¿de acuerdo? En función a esas características que le he ido nombrando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está A sub I y A sub I menos 1. ¿De acuerdo? Dos curvas consecutivas. ¿De acuerdo? Y B sub I, ¿no ve? Era el A sub I, que son áreas entre las curvas del nivel sobre el área total de la cuenca. Entonces, ahí está. Y L, ¿cuál viene a ser? Longitud del lado mayor del rectángulo equivalente. Nada más. Entonces, si se fija, por eso las he escrito acá ya en diapositivas, simplemente es aplicar la fórmula. Ahora, es un trabajo laborioso, no es complejo, pero es laborioso. ¿Por qué? Porque tengo que estar determinando, fíjense, áreas entre curvas consecutivas. Debo determinar, o bueno, ya tengo el área total, ya tengo la longitud del lado mayor del rectángulo equivalente, y así sucesivamente. Generalmente lo hacemos o la dividimos entre 3 a la cuenca. Vale decir acá al rectángulo equivalente. ¿Por qué? Porque intentamos representar la parte alta, la parte media y la parte baja de la cuenca. Los comportamientos son diferentes. ¿El comportamiento de qué? Del escurrimiento, del caudal. Obviamente en la parte alta
el agua tiene mayor velocidad, por ende los procesos erosivos están mucho más presentes que en la cuenca o en la parte baja. ¿Ustedes no han escuchado hablar la cuenca alta del Guadalquivir? Seguro, ¿no ven? Se han escuchado hablar, se están haciendo estudios de la cuenca alta del Guadalquivir. Ah, perfecto. Entonces ahora ya saben a qué se refiere esa parte alta, ¿no? Entonces generalmente este índice de pendiente de Roche se lo hace a partir de esas tres zonas de la cuenca. ¿De acuerdo? Fíjense el segundo parámetro que es relativamente mucho más fácil. ¿Qué dice? Índice global. ¿Qué es el índice global? Es la relación entre el desnivel que existe entre los extremos del cauce. Agarro el río principal, tengo la cota del cierre de la cuenca, la cota de inicio del río principal y tengo ese desnivel H. ¿Okay? Y la proyección horizontal de su longitud. ¿De quién? Del río. Entonces, longitud horizontal del cauce, ¿no? Y la diferencia. ¿Qué es esto? Diferencia de cota sobre la longitud. ¿Qué viene a ser? En topografía hemos llevado, es la pendiente. ¿Qué estamos viendo? Parámetros de relieve. ¿Qué estamos estudiando en los parámetros de relieve? Las pendientes. Siguiente índice. ¿Qué dice este índice? Dice pendiente del cauce principal. Conocer la pendiente del cauce principal de una cuenca es un parámetro importante en el estudio del comportamiento del recurso hídrico. Existen varios métodos para determinar la pendiente de un cauce. No nos confundamos, evidentemente podríamos decir que esta es la pendiente de un cauce. No, es el índice global. Índice. ¿Por qué les digo esto? Vamos a hacer acá voy a hacer acá un paréntesis. Fíjense, yo puedo tener acá un perfil. Perdón, estoy haciendo con otra cosa. Aquí está, un perfil. Fíjense, aquí está el perfil. Y resulta del río, ¿no? Y resulta que el río es así. Ese es el perfil del río. ¿No ve? Y yo no puedo venir y decir que la pendiente del río va a ser esta. No, ¿no ven? Bueno, dibujaremos bien esta, por favor. No puedo venir y decir es esta. Si hago esto, estoy hablando del índice global. ¿No es así? No estoy hablando de la pendiente del río. Porque fíjense qué es lo que sucede, por ejemplo, acá. Esto será un dato si al índice global le digo que es la pendiente del río. Imposible, ¿no ve? Imposible. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿acaso esta línea es semejante o paralela
línea negra que viene a ser la superficie del lecho aluvial. No. Entonces, a veces hay mucha confusión acá. El índice global es de toda la cuenca. Y ya cuando estoy tratando de determinar la pendiente del río, será mejor, ¿no ve? Realizar, por ejemplo, tramos que sean aproximadamente igual, lo voy a poner más gruesito, tramos que sean aproximadamente igual a ¿qué? Al terreno. Ahí sí voy a poder hablar de ¿qué? De una pendiente del río, que es muy diferente del índice global. ¿De acuerdo? Entonces, datos a tomar en cuenta, por favor. Sigamos. Entonces, para determinar la pendiente del causa principal, resulta que hay varios métodos. Uno de los métodos, ¿cuál es? Es este, la ecuación de Taylor. ¿Qué dice? Considera que un río está formado por n tramos de longitud, cada uno de ellos con pendiente uniforme. Por lo tanto, dice que la pendiente de un cauce principal es igual a esto. Número de tramos iguales sobre 1 por pendientes de cada tramo. Todo esto elevado al cuadrado. Ahora sí, es lo que yo les he dibujado hace un momento. ¿No ve? Acomodar unas pendientes, ¿a qué? Al terreno. Esta ecuación presenta mayor aproximación cuando más grande sea el número de ¿qué? De tramos. Eso es obvio, ¿no? En los cuales se subdivide el perfil longitudinal del río analizado. Entonces tengo todo mi río y lo voy cortando en tramos pequeñitos para determinar esa pendiente. Ese es un método, ecuación de Taylor. Fíjense, este de acá, la ecuación de Taylor, y ahora la ecuación de Schwartz. ¿Qué me dice? Por lo general, en la práctica, los tramos se presentan en diferentes longitudes, recomendando para este caso la siguiente ecuación. Longitud del tramo, fíjense, sumatoria de las longitudes del tramo. ¿Sobre qué? Sobre las pendientes pequeñas. Si se dan cuenta, esta es una fórmula que trabaja con los promedios. Longitud total, ¿sobre qué? Sobre la longitud del tramo 1 sobre la pendiente elevado a un medio, más el siguiente tramo sobre su pendiente elevado a un medio, más y así sucesivamente. Entonces, esa es la diferencia entre esta y la otra. ¿De acuerdo? Ahora, mucho más aplicable esta de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque son tramos diferentes. Y hagamos un hincapié acá. ¿También para qué? Para que se entienda. Voy a dejar de compartir y voy a compartir mi pizarra. Y fíjense, nuevamente me dibujaré yo un perfil longitudinal del río. No es así. Este que sea mi perfil longitudinal
del río hasta llegar al final. ¿Qué me dice Taylor? Taylor me dice que yo agarre longitudes, ¿no? Y busque que las pendientes sean uniformes. Aquí yo podría agarrar esta, pero este tramo de acá ya es diferente, la pendiente. Obviamente estoy exagerando. Este tramo de aquí es otra pendiente. Este tramo de acá es otra pendiente. Este tramo de acá es otra. Esta es otra, y así sucesivamente. Entonces, no cumplo lo que me dice Taylor, que las pendientes son uniformes, dice. ¿Aquí es uniforme? No, no es. Este es el tramo 1, este es el tramo 2, este es el tramo 3, este es el tramo 4, este es el 5 y así sucesivamente. Por ende, aquí tengo pendiente 1, aquí tengo pendiente 2, ¿no? Perdón, aquí me comí esta. Pero bueno, asumamos que va a ser esta. Pendiente 3, pendiente 4, pendiente 5, pendiente 6. No. Entonces, la ecuación que me dice, saber la longitud del tramo 1, L1, y saber la pendiente en 1. Estos dos datos necesito. Y después necesito lo mismo del 2, y lo mismo del 3, y lo mismo del 4, y lo mismo del 5, para ir sumando. De esa manera voy a ir determinando cuánto es mi pendiente media del río. Fíjense, L del primer tramo, más L del segundo tramo, más L del tercer tramo, más L del cuarto tramo. ¿Sobre qué? Sobre la sumatoria L del primer tramo sobre su pendiente del primer tramo elevado a 1/2, más L del segundo tramo sobre la pendiente del segundo tramo elevado a 1/2, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen para determinar la pendiente media del río. ¿De acuerdo? Entonces, muy diferente que el índice global. ¿De acuerdo? Fíjense, acá estábamos hablando de los parámetros de relieve, ¿no es así? Hemos hablado del índice pendiente de Roche, el índice global y la pendiente del cauce principal. Ahora recién, como sé lo que es un cauce, a partir del relieve lo voy a definir. No he pasado todavía a otras propiedades. Sigo dentro de las propiedades de relieve. Todo lo que tiene pendiente longitud del río tiene que ver con el relieve. ¿No es así? Ahora fíjense, red de drenaje. Dice, la red de drenaje en una cuenca se refiere a qué? A todos los ríos que están inscritos y que se unen. Vale decir, a todas las trayectorias que describen entre sí los cauces naturales. La eficiencia de un sistema de drenaje se manifiesta directamente en el escurrimiento, en la rapidez que se desaloja el agua que recibe ¿de qué? De precipitación. Eso es algo lógico, ¿no ve? Usted en el patio de su casa tiene un sumidero. Cuando llueve, drena el agua hacia ese sumidero. O le da pendiente hacia la calle, siempre y cuando tenga por donde salga el agua. ¿No ve? Y aquí a eso se refiere. La eficiencia de drenar su patio hacia el sumidero va a estar relacionada con ¿qué? Con la rapidez que tenga el agua para dirigirse a ese sumidero y ser desalojada. Es lo mismo. Acá es lo mismo.
También nos brinda una idea de las condiciones de suelo y de superficie de la cuenca. ¿Quién? La red de drenaje. Entonces, si aquí estamos hablando de ríos y ya lo hemos unido a esos ríos independientes en la red de drenaje, veremos su clasificación. ¿Cómo se clasifican las corrientes o los ríos? Dependiendo del tipo de escurrimiento, dice. Esta es una clasificación a partir de un punto de vista del escurrimiento. Y aquí tengo 3 conceptos fundamentales que ustedes lo van a leer cuando estén agarrando un libro. Seguramente van a ver y van a decir los hidrogramas o los dietogramas de corrientes que sean hemíferas tendrán ciertas características. Bueno, ahora vamos a ver qué significa efímera, intermitente o perenne. Desde un punto de vista ¿de qué? Del escurrimiento. Ojo, eso hay que tenerlo claro. ¿Qué dice acá? Dice que una corriente es efímera solo cuando conduce agua, ¿no? Inmediatamente después que llueve. O sea, vale decir, existe precipitación e inmediatamente luego de la precipitación escurre. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que después de ese intervalo que existe después de la lluvia, se seca. Se seca. O sea, llueve, escurre y se seca. Esa es una corriente efímera. Una corriente intermitente, ¿cuál viene a ser? Viene a ser aquella que conduce agua la mayor parte del tiempo, principalmente en época de lluvias, pero también se seca. Vale decir, tiene agua en época de lluvias. Deja de llover, viene la época de estiaje y ya no tiene agua. Esa es una intermitente. Y una corriente perenne es que tiene agua todo el tiempo. Todo el tiempo. Por ejemplo, nuestro río Guadalquivir es una corriente perenne. ¿Tiene agua todo el tiempo? Sí. Ahora que en época de estiaje sea poca la corriente o sea poca el agua, eso es otra cosa. Pero no se seca. Sigue teniendo escurrimiento. Por eso dice aquí, contiene agua todo el tiempo, pero en época de estiaje reduce su caudal, obvio. Reduce, pero no se seca. ¿Quién conoce el río de la Victoria? El río de la Victoria es intermitente. Tiene agua cuando es época de lluvia, ¿no ve? Y después se seca. Se seca. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos en cuenta cuáles son los tipos de corriente a través de una clasificación desde un punto de vista del escurrimiento. Ahora resulta que esos ríos o esas corrientes no tienen un orden, vale decir, tienen una clasificación en función a qué? En función al grado de bifurcación y confluencia que tienen. O sea, ¿cuántos ríos van uniendo un río principal? ¿De acuerdo? Y de ahí sale el concepto del río principal. El río principal no siempre es el río que pasa por la comunidad X. ¿No ve? ¿Por qué? Porque no sé cuántos ríos confluyen sobre ese río. ¿De acuerdo? Entonces necesito saber qué orden tiene.
Por eso dice que el orden de los afluentes es una clasificación que proporciona ¿qué? El grado de bifurcación dentro de la cuenca. Para definir la red de afluentes del río principal existen dos métodos. Fíjense, está corto un método y zoom el otro. ¿Qué me dice Horton? Dice que todo curso de agua sin afluentes, o sea que no tiene afluentes, vale decir lo siguiente, todo curso, fíjense, voy a dibujar la cuenca. Ahí está la cuenca, ahí está la cuenca, ahí está la cuenca, y ahí está. Y ahora me voy a ir acá. Dice, todo curso de agua sin afluentes. Vale decir, ¿cuáles son los cursos de agua sin afluentes aquí? Fíjense, el rojito, no tiene afluentes, ¿no? Otro es este. Desde aquí hasta aquí. Pues es otro. Otro es desde aquí hasta aquí. No tiene afluentes. Otro es desde aquí hasta aquí. No tiene afluentes. Fíjense este verde, este pedacito de verde ya tiene afluentes, ¿no ven? ¿Por qué? Porque existe una confluencia de dos. Llego acá y resulta que hay otro pedacito que ya tiene confluencia y que viene de una confluencia de dos ríos. Y resulta que ya llego aquí y ya tiene confluencia de este, pero ya viene de una confluencia anterior y anterior tiene otras dos confluencias. ¿Se dan cuenta? Entonces resulta que Horton dice que todo curso de agua sin afluentes es de orden 1. O sea, vale decir, este de acá es de orden 1. Este de acá es de orden 1 y este de acá es de orden 1. Eso es lo que dice. Luego, ¿qué dice? Todo curso de agua que tiene afluente de orden X será de orden X más 1 y guardará este orden en toda su longitud. O sea que este pedacito, ¿cuál viene a ser? De orden X más 1. O sea, el verdecito de aquí, este pedacito es de orden X más 1. ¿Cuánto es X más 1? 1 más 1, 2. Voy a tener un orden 2. Y guardará, dice, todo ese orden a lo largo de su longitud. ¿Hasta cuándo? En la confluencia de dos cursos de agua del mismo orden, se dará el orden superior al río más largo. Más largo es. Fíjense, aquí he llegado con orden 2, ¿no? Pero he llegado aquí a una confluencia ¿de qué? Del 1. Entonces, este pedacito desde aquí hasta aquí, ¿qué orden va a tener? Dice, en la confluencia de dos cursos del agua del mismo orden, se dará el orden superior al río mayor. Voy a seguir con 2, ¿no ve? ¿Por qué? Porque es mayor que 1. Si aquí yo encontraría otro río de orden 2, pónganse, y no sea este de acá, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que medir cuál es el río más largo, ¿no? Pónganse, ahí está, orden 1, orden 1, orden 2. Esto viene así, orden 1, orden 1 y llego a orden 2. Confluencia de ríos de mismo orden. ¿No ve? La confluencia de cursos del agua del mismo orden se dará el orden superior al río más largo. Ah, muy bien.
entonces tendré que venir y medir cuál de estos es más largo. ¿Estito? ¿No? ¿O estito? Entonces voy a tener que estar, ¿qué? Midiendo para darle el orden al superior, al río más largo. Entonces, este es el mío río más largo. Por ende, lo voy a mantener. Entonces, voy a tener que estar midiendo. Por eso dice, este método generalmente es descartado debido a la dificultad que existe al medir los ríos. Aquí se ve fácil, ¿no ve? Medir los ríos. ¿Por qué? Porque, bueno, es una cuenca chiquitita. ¿No es así? Pero, a ver, miran en esta. Se van a pasar toda la vida ahí midiendo un río, por el otro. No, y van a tardar mucho. Entonces, para ello, por eso dices descartado. Para ello, ¿qué dice Shum? Shum dice, todo curso de agua sin afluentes es de orden 1. Lo mismo que acá. Pero aquí, ¿qué dice? Que todo río formado por la afluencia o confluencia de dos cursos de agua del orden X será de orden X más 1. Directo, sin tomar en cuenta, ¿qué? La longitud. O sea que si encuentro dos ríos de orden 2, ¿cuál va a ser el siguiente? X más 1, 2 más 1, 3. ¿De acuerdo? Fíjense, lo vamos a repetir acá. ¿De acuerdo? Esto es Horton. Esto es Horton. ¿No? Tengo que medir. Fíjense, y he llegado a orden 3. Pero Shum, ¿qué dice? Todo río de orden, sin afluentes es de orden 1. En la confluencia será de orden X más 1. 1 más 1, 2. Sigo 2. Me encuentro con 1. Por lo tanto, sigue el mismo orden. 2. Me encuentro con 1. Es menor. Sigo con orden 2. ¿No ve? Acá, 1. Me encuentro con 2. Sigo con orden 2. Y sigo con orden 2 hasta llegar acá. ¿Qué es lo que pasa aquí? Fíjense. He llegado con orden 2. ¿No ve? 2 es este. Y también he llegado con orden 2. Entonces, en la confluencia de todos ríos del mismo orden, el orden será X más 1. 2 más 1, 3. 3. Sigo esta partecita con 3. Viene la confluencia con 1, es menor, sigo con orden 3. He llegado con orden 3 aquí y ha habido una confluencia de orden 2. 2 es menor que 3, sigo con 3. Cuando he encontrado 2 de 3, que me dice Shum, será de orden X más 1. X, ¿cuánto vale? 3 más 1, 4. 4. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Vale decir entonces que esta clasificación de esta cuenca resulta que es de orden 4. Aquí no tomo en cuenta que las longitudes, como el método de Horton, que sí tengo que estar midiendo para ver si toma o no el siguiente tramo el mismo orden. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, 2 ejemplos para que ustedes los revisen y vean bien de esa manera. ¿De acuerdo? Un ejemplito que lo he sacado del internet y un ejemplito real. Esta es la cuenca del río La Huerta y fíjense cómo va llegando hasta llegando al orden 4. ¿Está bien?
Ahora sí pasemos a hablar de las propiedades morfométricas. ¿Sí? ¿Qué nos dice? A ver, ¿cómo estamos en tiempo? Está bien, 8:30. Tenemos hasta las 9 menos cuarto. Densidad de drenaje. Fíjense, ahora vamos a ver cómo son las características de los ríos a través de la morfometría de la cuenca. Son 3 los parámetros que definen la morfología de la cuenca. 1, densidad de drenaje. Dice, dada por la siguiente expresión, densidad de drenaje es igual a la sumatoria de los afluentes que conforman la cuenca sobre el área de la cuenca. Vale decir que usted tiene que venir y sumar todos estos ríos, este río más este, más este, más este, más este, más este, más este, toditos los ríos hasta aquí. Y lo divide entre ¿qué? Entre la área de la cuenca. ¿Qué resultado me va a dar a mí? Fíjense, kilómetros sobre kilómetros cuadrados. Por ejemplo, si me da 1.5 kilómetros sobre kilómetros cuadrados, ¿qué voy a decir? Que en cada kilómetro de mi cuenca de superficie existen 1.5 kilómetros de río. Esa es mi densidad. Por eso habla de la densidad del drenaje. Indica la posible naturaleza de los suelos, el grado de cobertura que existe en la cuenca. Los valores altos representan a zonas con poca vegetación y valores bajos zonas con poco erosionables, con suelos duros y muy permeables. Aproximadamente eso me va a indicar. Pero lo principal es saber cuántos kilómetros de ríos tengo en 1 kilómetro cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está. Cuando la densidad sea mucho mayor, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tengo mucho río en 1 kilómetro cuadrado. ¿No ve? Y que voy a tender a tener grandes posibilidades de avenidas que tengan un fuerte escurrimiento. ¿De acuerdo? Aparte de estos valores. Fíjense la relación de confluencia que existe, dada por la siguiente expresión, donde nx, n sub x, es el número de afluentes de orden x. Y nx más 1 es el número de afluentes de orden x más 1. Número. Si quiero encontrar una relación de confluencia entre el orden 1 y 2, ¿qué tengo que hacer? Sumar todos los unos. ¿No ve? Y dividir entre los dos. Generalmente la relación de confluencia se hace para el mayor, 4. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Sumar todos los 4 y todos los 3 y poner 3 aquí arriba sobre 4 aquí abajo. Ahora, puede ser que haya cuencas que solamente tenga una relación de 1 y 2, nada más. Otros proyectistas, por ejemplo, sacan entre 1 y 2, entre 2 y 3 y entre 3 y 4 en este ejemplo. Porque puedo tener una relación de confluencia de grado 5, por ejemplo. ¿No? Entonces, intenta que relacionar, ¿no?, la unión o la confluencia de esos ríos, pero ríos que tengan ciertos grados, que son estos de acá.
¿De acuerdo? Entonces, fíjense, necesariamente tengo que hacerlos. Usted ya le colocará todos los unos de un colorcito, todos los dos de otro colorcito, para después sumar y hacerlo mucho más fácil el cálculo. ¿De acuerdo? Ahí está la relación de confluencia. ¿Y la relación de longitud cuál viene a ser? Relación de longitud. Viene a ser algo similar que la relación de confluencia, al revés, a la inversa, fíjese, pero con la longitud de los ríos. Vale decir, relación de confluencia, longitud del orden X y longitud del orden X más 1. O sea, voy a sumar todos los 4 sobre todos los 3 y voy a hacer su cociente. Voy a sumar todos los 3 sobre todos los 2 y después voy a sumar todos los 2 sobre todos los 1. De esa manera voy a determinar la relación de longitud que tiene. ¿Qué me va a indicar? ¿Cuántos kilómetros de río tengo del orden superior con respecto al orden anterior? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, relación de longitud, relación de confluencia y la densidad de drenaje. Son nuestras propiedades morfométricas. ¿De acuerdo? Entonces, si me voy nuevamente acá, fíjense, hemos visto el rectángulo equivalente, hemos visto el índice de compacidad, hemos visto el índice pendiente de Roche, el índice pendiente global, pendiente del cauce del principal, densidad de drenaje, relación de confluencia, relación de longitud y hemos visto la clasificación del orden de los afluentes. Con eso hemos visto todas las propiedades básicas de una cuenca. ¿Qué me faltaría hacer? Entrar a ver dos aplicaciones que nacen a partir de ¿qué? De las características geométricas y de relieve, que viene a ser la curva isométrica y el polígono de frecuencia de altitudes, ¿no? Que evidentemente por el tiempo no me va a dar para realizarlo. Además, les voy a cargar para la siguiente clase datos para hacer el ejercicio y construir con ustedes la curva isométrica y el polígono de frecuencia de altitudes, donde la curva isométrica representa la relación entre la altitud y el área o superficie de la cuenca que queda sobre esa altitud. Eso lo vamos a explicar bien en la siguiente clase. Y el polígono de frecuencia que me indica la altitud más frecuente. ¿Qué altitud se repite más en la cuenca? Y aquí están los pasos para seguir. Obviamente yo les voy a dar datos, vale decir, áreas entre cuencas y vamos a hacer un ejercicio interesante y lo vamos a dibujar. Pero ¿para qué me va a servir calcular la curva isométrica? Fíjese, la curva isométrica tal vez me dé así, o tal vez me dé así, o tal vez me dé así. Fíjense, ya vamos a hablar de estos parámetros la siguiente clase. Si me da similar a la curva A, les voy a hablar de una cuenca en la fase de juventud. Ya vamos a ver cuál es esa fase. Si me da similar a la B, vamos a hablar de una cuenca en fase de madurez. Y si va a ser en C, una cuenca en fase de vejez. ¿De acuerdo? Pero ¿para qué me sirve decir, sabe que la curva isométrica es una curva que tiene, es una curva B que está madura? ¿Y qué gano con decir eso? Fíjense lo que dice aquí abajo.
una curva isométrica tipo B en la cuenca representa una etapa de equilibrio, donde la cuenca geológicamente es madura, ¿no? Se asemeja a una cuenca de pie de montaña. Y al decir geológicamente, voy a estar hablando de qué? Voy a estar hablando del lecho aluvial principal, cómo es aproximadamente su sedimentación y su socavación o erosión. Voy a estar hablando de un equilibrio posible entre estos dos. Por eso dice equilibrio. De repente tengo una curva así, curva C, cuenca erosiva. Claro, ¿por qué? Porque fíjense, alturas, dice, voy a tener alturas grandes que van a ir descendiendo rápidamente mediante vaya avanzando el porcentaje de la altura. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí voy a tener fuertes pendientes, o me refleja una cuenca con fuertes pendientes. Y si tengo fuertes pendientes, voy a tener mucha erosión. Mucha erosión. Es una cuenca geológicamente vieja, una cuenca que va a tender a ser una cuenca de valle, ¿no? De valle en esta parte de acá, porque baja rápidamente el porcentaje de altura relativa. Entonces, esto lo vamos a ver en un ejercicio. ¿De acuerdo? Y fíjense acá, por ejemplo, en este grafiquito, está la curva isométrica, que es esta de acá. Y fíjense, yo lo voy a construir con porcentajes. Miren, fíjense, de 0 a 100. Vale decir que en 50% a la mitad de 100 puedo subir, cortar la curva y determinar ¿qué? La altitud media de la cuenca. O sea, en este grafiquita la altitud media de la cuenca es 1020. ¿De acuerdo? 1020. Esa es su altitud media. Y fíjense, este rojito de acá es ¿qué? Es el polígono de frecuencias. ¿Y qué voy a determinar con ese polígono de frecuencias? Voy a determinar la altitud media. ¿No ve? Voy a poder determinar la altitud más frecuente y voy a poder determinar la altitud de frecuencia media. Ya lo vamos a hablar con un ejercicio cada uno de estos. Vamos a ir respondiendo a cada uno de estos puntos cuando dibujemos nuestra curva y nuestro polígono de frecuencias. ¿De acuerdo? Fíjense, ya no tengo más presentaciones, entonces hasta aquí nosotros tenemos que terminar haciendo los ejercicios respectivos. Obviamente voy a hacer un ejercicio, no sé, con una cuenca relativamente pequeña que tenga 7, 8 áreas. 8 áreas entre curvas de nivel, ¿de acuerdo? Obviamente en su proyecto usted ya va a agarrar en función a cómo tenga su cuenca, de repente le va a salir, no sé, 12, 15, 20 áreas intermedias. Entonces ahí hay que ir construyendo poco a poco. ¿Sí? Bien, hasta aquí ya no me ha alcanzado a mostrarles los videos. Les voy a mostrar la siguiente clase y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, para que puedan hacer el ejercicio conmigo, yo manejo bastante el Excel para hacer algunos cálculos y algunas grafiquitas también. Entonces yo también se las voy a mandar, los voy a mandar los datos en Excel. Voy a mandarles los
los datos el lunes por la mañana, o perdón, el lunes por la tarde, para que ustedes ya puedan descargar y me puedan seguir a mí en el ejercicio, haciendo también ustedes el ejercicio en su computadora. Entonces vamos de esa manera avanzando. Entonces yo el lunes en la tarde me comprometo a subirle los datos en Excel, en una hojita de Excel, para que el día martes comencemos directamente haciendo el ejercicio y llegando a responder qué tipo de curva estamos hablando, si es una curva A, B o C, y le vamos a sacar la altitud media, la altitud más frecuente y la altitud de frecuencia media al ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, les pido por favor que se descarguen ese archivito y me sigan ese día para hacer. ¿De acuerdo? Yo voy a ir hasta construyendo delante de ustedes la planilla en Excel para que ustedes se vayan dando cuenta que saco, como resto, como sumo para luego dibujar fácilmente el polígono y la curva. Entonces, hasta aquí, no sé, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, disculpe una consultita. ¿Qué era lo que nos indicaba el índice, la relación de confluencia, perdón? Bien, la relación de confluencia de los ríos, ahí está. Relación de confluencia. Confluencia es la unión, ¿no ve?, de los dos ríos. ¿Qué es lo que me indica acá? ¿No? ¿Cuántos ríos? Fíjense, orden X y orden X más 1. ¿Cuántos ríos, no, de un orden, ¿no ve?, se unen a otros de otro orden? Eso me está indicando, ¿no? ¿Cuántos ríos de un orden se unen a otro orden? En este caso, el orden superior. ¿De acuerdo? Ahí está bien. No, ¿por qué? Pues, no sé, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Entonces, si se fijan, todo esto está en el contenido mínimo. La siguiente clase hacemos la curva isométrica y el polígono de frecuencias con nuestro ejercicio. Con eso terminamos la unidad 1 y entramos ya a hablar de la relación precipitación-escorrentía, unidad 2. ¿De acuerdo? De ahí esa unidad 2 voy a avanzar por lo menos una semana y de ahí voy a lanzar el proyecto. Y después de lanzar el proyecto, voy a venir y voy a utilizar algún software para delimitar la cuenca y puedo hacerlo con una imagen Google, como les dije, que es suficiente, ¿no? Y también, no sé, con el QGIS puedo estar delimitando una pequeña cuenca. ¿Para qué? Para que también tengan ustedes las herramientas para que comiencen a hacer su proyecto. ¿De acuerdo? Bien, si no hay ninguna otra consulta, ninguna otra duda, quedamos por ahora hasta aquí. Gracias por aguantarme un poquitito más de 5 minutos que me he pasado de la clase, pero bueno, no quería dejar algunos conceptos a medias. ¿De acuerdo? Quedamos así entonces. Muy buenas noches. Nos vemos el día martes. Luego, Inge. Luego, ¿alguien quería hablar? No sé, dígame. Sí, Inge, le decía si es que usted graba las clases, porque es la primera clase que estoy avanzando con usted, y justamente me perdí la anterior clase. Todas las clases las voy haciendo en estas pizarritas, ¿no? Es como si usted tuviera unas fotos de las pizarritas. Fíjense, estas pizarritas las voy capturando. Ahora, después termina la clase y obviamente los guardo.
ya están guardadas las pizarras, ¿no? Y yo voy subiendo, cada semana voy subiendo al Google Drive. Hay una dirección en Google Drive y las voy subiendo ahí clase por clase. Por ejemplo, hoy día voy a subir una carpetita donde diga clase del 29, del 07, del 2021. Sí, pero no lo hago después de la clase, lo hago en cada fin de semana. Fin de semana subo la clase de las 2 de semana, las 2 de semana, las 2 de semana, y está en Google Drive para que usted pueda descargar. ¿De acuerdo? Y después están las diapositivas más que vamos haciendo. Los ejercicios los vamos a hacer aquí en pizarra. En pizarra. Entonces, o sea, es bueno tratar de entrar para que usted pueda interactuar conmigo, preguntarme lo que no entiende y yo les responda en ese momento. ¿De acuerdo? Bueno, hija. Perfecto. Bueno, buenas noches entonces. Hasta luego. Nos vemos el día martes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.